place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para una vida mejor. Hoy tenemos como invitado al pastor y doctor Claudio Consuegra, que es el director con su esposa Pamela del Ministerio Adventista de la Familia en el territorio de la División Norteamericana. Bienvenido a Diálogo al Punto. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Muy bien. Los estudios, como ustedes saben, y las estadísticas indican que la familia contemporánea enfrenta serias dificultades. Aumentan las separaciones, los divorcios, hay niños que se crían solos con una madre o un padre, a veces con los abuelitos. ¿Qué factores, pastor, de la vida moderna conspiran con un matrimonio y una familia armoniosa? Uno cree que con toda la tecnología moderna debiéramos tener bastante tiempo como familia, pero al contrario, entre más tecnología, menos tiempo tenemos para estar juntos. Entonces ahora están los juegos electrónicos, el celular, y para pagar por esos juegos y cosas electrónicas tenemos que trabajar más. Entonces la familia se está desintegrando poco a poco porque no están pasando suficiente tiempo juntos. Tal vez es el factor más importante, el factor tiempo. Así que el tema que vamos a tratar hoy va a ser muy importante porque esto afecta también a las familias cristianas. Claro. Así que, ¿quiere comentar un poco de eso, sobre las familias cristianas? Nosotros vivimos en el mundo. No somos parte del mundo, pero todavía participamos en muchas de las actividades del mundo. Y las familias cristianas también sienten a veces esa tentación de tener el celular y la máquina y el radio. Y eso está consumiendo mucho tiempo que antes lo dedicábamos a la obra misionera, campañas de evangelismo, a trabajar juntos en favor de la comunidad. Ahora nos distrae y no tenemos tiempo para ninguna de esas cosas, mucho menos para la familia. Así que si hay algunos que están de novio o esposos, acérquense al televisor porque vamos a tocar un tema que a ustedes les va a interesar, porque los esposos Consuegra han venido dando seminarios, han tenido sesiones de aconsejamiento para ayudar a prevenir o resolver algunos de estos problemas. Y con ese respaldo han resumido en 12 puntos lo que ellos llaman los factores esenciales para familias de éxito. Así que vamos a entrar ya con el primer punto de esta fórmula de 12 puntos. Puede entonces comentar, aquí la vemos en la pantalla, es el primer ingrediente: tenga expectativas realistas sobre el matrimonio, de modo que empiece ustedes antes del matrimonio. Háblenos, por favor. Claro, hay muchas personas que piensan que el matrimonio es la respuesta a todos sus problemas y por lo tanto no se preocupan en cuidar de esa relación. Entonces, una de esas ideas que no son realísticas es que nunca vamos a tener problemas. El divorcio nunca se va a presentar en nuestro hogar. Cuando uno tiene ese pensamiento, no se esfuerza en mantener la relación saludable. Tampoco debemos pensar que el matrimonio es el que va a solucionar mis problemas. Si me caso, tengo aquí problemas en mi casa con mis papás, pero si me caso, todo va a ser mejor. Eso es un error, porque a veces alguien dijo, el matrimonio no es la respuesta a los problemas, sino que una nueva serie de preguntas. Es cierto, es cierto. Hay como una nube de romanticismo, digamos, Exacto, que el cine también y las películas alimentan, que nos aleja a veces a los novios de la realidad. Así es. Pues vamos a ver entonces la siguiente pregunta, que es la lógica, la preparación para el matrimonio. Alguien dijo que la gente a veces toma más tiempo para prepararse para tener una licencia de manejo que para el matrimonio. Entonces, algo esencial para un matrimonio exitoso es prepararse, porque nosotros venimos de familias diferentes, nos criamos en lugares diferentes, a veces de nacionalidades diferentes, pero aunque hayamos nacido en el mismo país y hayamos crecido en el mismo país, somos familias diferentes. Es como casarse con un extranjero. Entonces preparémonos correctamente para que tengamos un buen futuro en nuestra relación matrimonial. Y supongo que parte de esa preparación es conocer a la familia de la novia.
alguien me aconsejó eso cuando estábamos de novios con Julieta, mi esposa, y efectivamente fui a la casa de la familia en que ella vivía, hicimos algunas tareas juntas, de modo que el romanticismo se sumaba al pelar algunas manzanas, hacer algunas comidas juntos, Claro. por esa línea, ¿verdad? Exacto, y no solamente eso, sino que nosotros recomendamos que el periodo de noviazgo debe ser como mínimo 1 año, porque el primer año, por lo general, usamos caretas emocionales, digámoslo de esa manera. Después del año ya nos olvidamos y nos las quitamos. Entonces es esencial tomarse el tiempo necesario en lo que llamamos el noviazgo. Así que tiempo, ¿eh? Tiempo es Y el esencial. conocimiento del entorno de esta persona con quien vamos a vivir el resto de la vida, Claro si que- Dios lo quiere así. Así es. Entonces vamos al tercer punto, que tiene que ver con las diferencias emocionales. ¿Cuál es la etiqueta de esa sección? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un banco emocional y en ese banco cada persona que conocemos tiene una cuenta. Cada vez que hacemos algo que les agrada, que los hace felices, que los pone contentos, es como hacer un depósito. Y cada vez que hacemos algo que les causa tristeza o dolor, es como hacer un retiro. Entonces, como hay diferencias en las necesidades emocionales, lo que debemos tratar de hacer nosotros como hombres, por ejemplo, es suplir las necesidades emocionales de nuestras esposas y viceversa. Y en la pantalla tenemos entonces la lista de las necesidades emocionales más importantes de las damas y luego la de los caballeros. El propósito no es que yo le diga a mi esposa, aquí están mis necesidades, tú tienes que suplirlas, sino al contrario, yo quiero saber cuáles son tus necesidades porque yo te amo y quiero suplirlas para ti. Qué linda metáfora esa, ¿no? Crear un banco emocional en que uno hace depósitos. Y supongo que eso también nos ayuda cuando surgen tensiones. Claro. Uno retira algo de ese banco. Perdóname, querida, pero voy a tratar de hacer mejor la próxima vez. Y lo importante no es que seamos perfectos y solo hagamos depósitos, sino mantener una buena proporción de depósitos y una pequeña proporción de retiros. Aquí nos está hablando de las finanzas, yo ya lo entiendo. Pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con los hijos. ¿Qué debemos hacer con los niños cuando vienen? Los hijos también tienen necesidades emocionales, espirituales y físicas. Debemos, por ejemplo, primero que todo, suplir la necesidad esencial del amor, que sientan amor incondicional. De la misma manera que nuestro Dios y Padre nos ama incondicionalmente, debemos amar así también a nuestros hijos. No quiere decir que esperemos que ellos sean perfectos, aunque cometan errores, que ellos entiendan que todavía los amamos. Y aparte de eso, suplir sus necesidades físicas, es decir, darle buena alimentación, asegurarnos de que hagan ejercicio, de que salgan al sol. Sus necesidades espirituales, la oración, la lectura de la palabra de Dios, estar con ellos en el culto diario como familia y semanal en la iglesia. Y las necesidades emocionales, tratarlos bien y no tratarlos de manera despectiva, de manera que se sientan humillados constantemente, más bien que se sientan alimentados, fortalecidos por medio de nuestras palabras. Mi padre era un hombre muy ocupado, era pastor, viajaba en relación con su trabajo, pero una cosa que hacía cuando volvía era, muchachos, este domingo o este lunes vamos a ver algo. ¿A dónde quieren? ¿Quieren que alquilemos una bicicleta? ¿Quieren ir a la playa? ¿Quieren que juguemos al voleibol o al fútbol? Este tiempo es de ustedes, muchachos. Sin distracción. Y entonces eso lo recordamos con mucho cariño, Claro, mi hermano y yo. Claro. Un tiempo que él nos dedicaba. Eso es muy importante, que nosotros no nos dediquemos, especialmente los caballeros, que no nos dediquemos a trabajar para traer dinero a la casa, sino que le dediquemos tiempo a los niños. Sabe que el nivel educativo de los niños está basado en su habilidad de leer correctamente. Correcto. Y los estudios demuestran que cuando los papás leen con sus hijos, los caballeros leen con sus hijos, su capacidad de leer es mucho más alta que cuando solamente la mamá le lee a los hijos. Qué interesante. Entonces es importante que nosotros como hombres pasemos tiempo con nuestros hijos leyendo a ellos y con ellos. Qué lindo. Yo todavía recuerdo leer a mi hija en mi falda y ella, aunque conocía la historia, papá, léemela otra vez.
qué lindo. Sí. Y luego, por supuesto, en los años de la adolescencia, en que el chico empieza a buscar modelos, ¿verdad? Claro, claro. Precisamente de la manera que uno se comporta con su esposa, le está dando ejemplo tanto a los hijos varones como a las niñas, porque ellas van a buscar un caballero que se comporte de la misma manera que vio a su papá comportarse con su mamá. O sea, hacerle la vida difícil al futuro novio de la hija. De elevar el nivel de expectativa. Bien. Seguimos entonces con la lista y pasamos a la siguiente, que tiene que ver con la buena comunicación. La comunicación es esencial, y no solamente la comunicación verbal, así como lo estamos teniendo en este momento, sino aún la no verbal o la corporal. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo no digo nada. Muchas veces uno dice mucho sin decir una sola palabra. Yo, por ejemplo, les explico a las parejas que yo puedo decir mucho con esta expresión. Entonces uno tiene que tener cuidado no solamente cómo dice las cosas, el tono en que las dice, pero también la comunicación tiene que ver con nuestra habilidad de escuchar atentamente. Porque puede que la otra persona se comunique correctamente, pero si yo no le estoy poniendo cuidado a lo que me está diciendo, sino que ya estoy pensando en lo que le voy a contestar, entonces ya dejé de escuchar y por lo tanto no entiendo el mensaje que está tratando de comunicarme. Comunicación. Y llegamos al punto 6, que tiene que ver con la realidad del conflicto, cómo manejar los conflictos. Explíquenos eso. No tenemos que evitar el conflicto. El conflicto sucede en toda relación matrimonial, de novios, en el trabajo, en la iglesia, hay conflicto. Lo que tenemos que preocuparnos nosotros es cómo manejarlo correctamente, buscar la manera de que los dos ganemos en este conflicto y no que el uno gane y el otro pierda, que es lo que muchas parejas hacen. Yo voy a tratar de ganar y tú pierdes, y el otro hace lo mismo, entonces el conflicto continúa. Bien, antes de avanzar, ustedes querrán saber un poquito más acerca de este consejero, de este especialista en las relaciones matrimoniales, y le vamos a preguntar a usted, doctor, dónde nació y se crió, dónde pasó sus primeros años. Bueno, yo nací en Colombia y pasé allá mis primeros 17 años. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años y nos vinimos para los Estados Unidos, y aquí fue donde llegué a la iglesia adventista como joven a los 17 años. Qué lindo. Sí. Y tal vez, seguramente le interesará a la gente ver una fotografía aquí de el pastor y doctor Consuegra. Aquí están regresando los días de niño. Esa foto la tomamos en una Navidad reciente visitando a mi hija menor. Ahí se encuentra al extremo opuesto en donde estoy yo, mi hija mayor, Diana Cristina, que es maestra de inglés en una academia adventista en el estado de Maryland. Después se encuentra mi yerno, que está casado con mi hija menor. Él es terapeuta de habla o de comunicación. Ella está empezando una residencia en cirugía general. Ah, qué bien. Y luego mi esposa, Pamela, que está casada conmigo, ya vamos a cumplir 33 años. Y después de 3 años de novios, entonces estamos juntos ya más de 36 años. Es decir, hemos estado juntos más tiempo de lo que estuvimos solteros. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones por esta linda familia. ¿Qué estudios avanzados cursó usted? Bueno, primero que todo tengo mi título en teología, en preparación para el pastorado. Luego hice una maestría en psicología con énfasis en matrimonio y familia, y trabajé como consejero matrimonial un tiempo antes de regresar otra vez al ministerio pastoral. Y luego hice un doctorado en ministerio para la familia, que es una combinación entre la teología y la psicología, y ese es el título que tengo yo, doctorado en ministerio. O sea, aterrizar la teología a este mundo en que vivimos como familias. Así es. Bien, vamos a hacer un paréntesis aquí antes de seguir con la segunda mitad de esta lista que han preparado los esposos Consuegra. Así que quédense con nosotros, que regresamos en unos pocos segundos. Sigan tomando nota, por favor, no se olviden. Gracias, ya volvemos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo
y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias amigos por seguir en sintonía con Diálogo al Punto y esta conversación animada con el pastor y doctor Consuegra acerca de esta vida de familia tan linda y a la vez dificultuosa. Pero vamos a seguir con la lista yendo al número 7. ¿Cuál es el séptimo punto que ustedes han elaborado? Precisamente como hay conflicto en la familia, tenemos que aprender a perdonar. Si no aprendemos a perdonar, nos mantenemos esclavos. Seguimos con resentimiento. Alguien dijo que cuando tenemos resentimiento es como si nos tomáramos el veneno esperando que la otra persona muera. ¡Qué bien! Nosotros somos los que nos enfermamos y la relación se enferma. Entonces tenemos que aprender a perdonar. ¿Qué es lo que significa el perdón? Que por cierto mucha gente no entiende lo que es y piensan que perdonar es ignorar o excusar lo que sucedió, cuando lo que significa en términos generales es entregarle a Dios la otra persona, que Él se encargue, Él es el juez, que Él se encargue de ellos y que nos quite esa carga a nosotros. Y a la vez expresarle con claridad, supongo, a la persona, mira, me duele eso, me ofendes, por favor, yo te perdono, no lo vuelvas a hacer. Hay un proceso, por cierto, que el perdón no es un evento, sino más bien como un proceso por el que tenemos que pasar, y eso incluye pidiendo perdón, si es que nosotros somos los culpables, pero también ser bondadosos, ser misericordiosos de la misma manera que Dios fue con nosotros y extenderle ese perdón porque Dios nos lo extendió a nosotros. En eso seguimos aprendiendo toda la vida, ¿verdad? Eso es muy cierto. Vamos al siguiente punto, por favor. Sean familias espirituales, y tal vez algunas personas dirían, ¿no sería ese el primer ingrediente? En realidad todos esos ingredientes son importantes, no es que el uno sea más importante que el otro. Nosotros como cristianos debemos mantener un ambiente espiritual en nuestro hogar. A mí me causa tristeza cuántos hogares han abandonado el altar familiar. Ya no tienen culto por la mañana, ya no tienen culto por la noche, a veces no van a la escuela sabática, no van a la iglesia y aún así esperan que sus hijos crezcan espiritualmente. Entonces tenemos que rodear nuestro hogar de oración, del estudio de la palabra y de la adoración a Dios. Eso es lo que significa ser familias espirituales. Y qué lindo cuando los hijos y los padres cantamos juntos. Qué cosa más emocionante que es Claro eso. que sí. Lo triste es eso, que muchos padres no lo hacen y luego cuando los hijos dejan de ir a la iglesia, los padres son los que sienten una gran tristeza, agonía a veces de pensar en que sus hijos no están caminando por los caminos del Señor. Y ahí volvemos otra vez al elemento tiempo, ¿verdad? Organización de tiempo Claro que para sí. el culto al Señor, las oraciones. Así es, exacto. Bien, pasemos al siguiente, punto número 9. Sigue el liderazgo de la cabeza del hogar. Ahora, en muchos hogares, los que tienen esposo y esposa, se supone que el padre, el caballero, el varón, sea el sacerdote del hogar. Desafortunadamente muchos hombres, muchos caballeros han abandonado esa posición y hay damas que dicen, pues si él no lo hace, yo no puedo hacerlo. También hay hogares en los que hay una madre soltera, por ejemplo. Entonces lo que sugerimos es que haya una cabeza del hogar y que esa cabeza se encargue de que el resto de la familia haga lo que Dios dice que debemos hacer, no lo que él o ella digan, sino lo que Dios dice que debemos de hacer. Eso es lo importante como cabeza del hogar. Y este es un tema que es muy contemporáneo y muy real. A veces el padre abandona esa responsabilidad y es una tarea que Dios nos encomienda a nosotros, padres, de crear ese ambiente. Y si no, la madre, pobrecita, llevando todas las tareas de hacerlo. Así es. Pero hay madres nobles que han logrado eso y sacar hijos sólidos, cristianos. Qué hermoso. Hemos hablado acerca de las viudas. Su mamá, Sí. mi mamá fueron viudas y aún así levantaron la familia. Muchas damas tienen esa situación o, como digo, madres solteras por muchas razones. No tienen que abandonar el cuidado de los hijos, sino que tienen que preocuparse para que ellas sean la cabeza del hogar. Así es. Y entonces pasamos a la realidad número 10. Háblenos de ella. Conozca la verdad acerca del dinero. En este día especialmente cuando hay tanta competencia en cuanto al dinero, las posesiones, debemos acordarnos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y lo que debemos de hacer más bien es de mantener nuestro estilo de vida de una manera cómoda,
pero no en competencia con otros. Bien. Uno de los problemas más grandes es las tarjetas de crédito o el crédito en general. Sí. Y lo que les recomendamos a las familias es que empiecen a eliminar todas esas deudas de la más pequeña a la más grande. Hay personas que dicen, vamos a tratar de eliminarlas todas. Lo que les recomendamos es que eliminen primero la más pequeña, la que tiene menos balance, y luego añadan ese pago a la siguiente y a la siguiente hasta que completen todos esos pagos, todas esas deudas, y así puedan usar su dinero de una manera más correcta, más organizada. Y sin medirse con los demás. Exacto. ¿Qué nos importa a nosotros los demás? Tenemos nuestro hogar, nuestro reino, criemos a los chicos sanos, eduquémoslos, y el último modelo el último juego electrónico no entra en mi lista. Hay muchas familias que tienen un montonón de dinero, pero no son felices. Entonces, ¿qué tenemos que envidiarles a ellos? Correcto. Mejor tener un poquito, pero es nuestro y tenemos salud, estamos contentos, nadie nos lo va a quitar, y no estar compitiendo con los otros que tienen más. A veces se nos acaban los recursos. Usted incluso seguramente como consejero puede llegar a un punto en que no puede resolver o aconsejar bien. Y esto nos lleva al punto número 11, ¿verdad? Hay parejas o familias que se encuentran en problemas, están atascados en sus problemas, pero no saben qué hacer. Sí. Y lo que les recomendamos es que usen a alguna persona con experiencia, con preparación, un consejero, un pastor, que les ayude a salir de ese atascadero. No les dé vergüenza. Hay personas que dicen, pero no, esto es muy vergonzoso, ir a un consejero matrimonial. Es preferible hacer eso y no que se desmorone la familia, que se destruya completamente. Pero lo que recomendamos es que no vayan a un miembro de la familia o a un amigo del otro sexo especialmente, sí. Que la dama no empiece a hablar con un caballero amigo, que el esposo no hable con una señora, porque de pronto se comienzan relaciones ilícitas por ese lado. Correcto. Qué práctico eso. Y entonces llegamos al último punto de nuestra lista, el número 12. Estamos tocando apenas la superficie, pero es un bosquejo que a mí también, aunque estoy casado desde mucho tiempo y soy padre y abuelo, me viene bien este refresco. ¿Cuál es el último punto de su lista? Atesoro los recuerdos. Algo que nos une como familia son precisamente los recuerdos que hemos acumulado durante todos los años. Es nuestra historia, las vacaciones que tomamos, las fotos que hemos tomado en esas vacaciones, las celebraciones, cómo celebramos el cumpleaños. Por ejemplo, con la niña mayor, digo yo, en una ocasión decidimos esconder varios regalitos para el día de su cumpleaños. Regalos muy pequeñitos, 50 centavitos aquí. Ella se emocionó tanto que al siguiente año nos pidió, para este año, hagamos otro de eso, y se convirtió en una tradición. Es más, cuando tenía ya 18 años dijimos, ya no es suficiente, y una vez se puso a llorar y dijo, pero es que eso me gusta a mí mucho. Qué lindo. Se convirtió en una tradición. La observancia del sábado, comenzando el viernes por la noche, cuando termina el sábado, se convierte en tradiciones. Por ejemplo, en nuestra casa, por muchos años, comíamos tostadas mexicanas. Ajá. Y cuando la hija mayor precisamente se fue a la academia, nos llamó el primer viernes por la noche llorando porque no tenían tostadas mexicanas. Entonces son recuerdos que nos unen como familia. La fortalecen, sí. Como les dije hace un momento, este es un bosquejo de una rica trayectoria de información, y entonces lo que vamos a hacer es poner en el portal, en la pantalla, el portal en inglés, que se llama ¿cómo el portal en inglés? AdventistFamilyMinistries.com. Una sola palabra. Correcto, todo junto. Y también hay un grupo en Facebook. Un grupo, y es en español, sí. Y es Ministerio Adventista de la Familia, y es el que es de la división norteamericana. Hay dos páginas parecidas, pero este es de la división norteamericana, Ministerio Adventista de la Familia. Estamos acercándonos al final, pastor, y quisiéramos hacerle una última pregunta. ¿Hay algo más que quiere decirle usted a nuestra audiencia, tal vez como para poner el broche de oro a este diálogo? Dios diseñó a la familia de tal manera que fuera como un pedacito de cielo, que nos ayudara a conectarnos los unos con los otros, pero especialmente que nos ayudara a conectarnos con Dios. Yo les deseo bendiciones del cielo y les recomiendo que hagan todo esfuerzo posible para mantener su familia saludable, llena de amor,
para toda la eternidad. Usted también ponía mucho énfasis a los conceptos de tiempo y al concepto de la vida espiritual o la atmósfera espiritual. Por favor, dígale algo más a nuestra audiencia sobre esos factores que para los cristianos son tan importantes. Alguien dijo que la palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. El tiempo que pasamos nosotros juntos, el tiempo que le dedicamos a nuestra comunicación y conversación con Dios, son las que nos unen. Por eso Dios nos dio también el don del tiempo, un día a la semana, acordándonos que Él es el Creador. Entonces aprovechemos de ese don tan fabuloso, tan maravilloso del tiempo para unirnos con Él y unirnos juntos. El tema este ha sido tan interesante, pastor, que lo vamos a invitar a que vuelva a Diálogo al Punto y nos enfoque este tema tan amplio, tal vez desde otro ángulo. Y así que les anticipamos, novios, familias, esposos, a que sigan en sintonía con Diálogo al Punto. Y termino diciéndoles esto: lo que el mundo necesita es más cristianos auténticos, cristianos que sean íntegros, que sean bondadosos y que sean fieles. Y en esto se muestra el amor de Dios y la relación familiar, que es la más hermosa que Dios nos ha otorgado. Así que le agradecemos, pastor. Deseamos que usted y Pamela y sus hijas y familias reciban la bendición del Señor. Muchas gracias. Y que siga presentando seminarios útiles para que estas tensiones de la vida moderna no minen la belleza de lo que Dios quiere para una familia cristiana. Así sea. Muchas gracias. Entonces nos despedimos y le decimos a nuestra audiencia, hasta la próxima, que disfruten de la bendición del Señor. Adiós.